escondió en una gran cantidad de harina hasta que todo quedó laudado. Eso fue lo que se nos quedó. Si vieron, al escuchar y al leer la palabra leída, se van a dar cuenta que no tenemos solo una parábola hoy. Tenemos 5 parábolas. Y yo dije, ay, padre, ¿y qué es esto? Si el tema de hoy es que vivamos para agradar a Dios, ¿qué mensaje tienes tú para nosotros hoy, Señor? Así que decidí dar un vistazo al contexto en que se encontraba esta lectura. Y de primera instancia podemos ver que Jesús habla a sus discípulos y lo hace a través de parábolas, tratando, ¿verdad?, de que ellos pudieran entender aquellas cosas que verdaderamente son importantes para el reino de los cielos. Porque el denominador común en todas estas parábolas es la semejanza de cada una de esas cosas al reino de los cielos. Pero me resultó interesante que cuando vemos no solo estos versos del capítulo 13, sino todo el capítulo 13, nos habla de diferentes parábolas. Son 7 en total. Algunas ya las hemos visto en días pasados. Los que compartieron en la escuela bíblica esta mañana y han compartido en la escuela bíblica en los pasados domingos, han podido ver y compartir varias de esas parábolas. Está la parábola del sembrador, que muchos de nosotros conocemos, ¿verdad? Y nos identificamos con los diferentes terrenos y nos preguntamos muchas veces en cuál de esos terrenos estoy yo. Está la parábola de la cizaña y el trigo, que hace apenas, me parece que fue la semana pasada o la anterior, que nuestro pastor compartió con nosotros la reflexión desde un punto escatológico, es decir, desde ese punto en que miramos lo que habrá de pasar en el final de los tiempos. Y entonces llegamos a estas 5 parábolas que tenemos en la lectura de hoy. Pero ese capítulo 13 está casi en el centro del Evangelio de Mateo. Y me pareció eso algo peculiar, porque en los capítulos anteriores y en capítulos posteriores nos encontramos a Mateo resaltando no solo las parábolas de Jesús, sino resaltando diferentes choques y encontronazos de Jesús con los fariseos y los escribas. Fariseos y escribas que eran, mire gente, era la clase religiosa predominante aquí en español y así bien boricua. Miren, eran los que se creían que se las sabía todo. Y esos choques eran constantes porque, mire, los fariseos y los escribas estaban pendientes de lo que Jesús estaba haciendo. Y eso me resultó interesante porque entonces quiere decir que cuando Jesús les trae estas parábolas a quienes escuchaban, no solamente estaban escuchando a los discípulos de Jesús. Había allí gente como los fariseos y los escribas que estaban juzgando,
evaluando a Jesús en todo lo que hacía. Así es que Jesús habla de una manera haciendo historias que tenían detalles de la vida cotidiana, detalles de elementos que todos los que estaban por allí podían entender y conocer. Mire, porque Jesús quería no solo que los discípulos entendieran lo que era el reino de Dios, lo que era el reino de los cielos. Jesús quería que todo el que escuchase pudiera entender de qué se trataba el reino de los cielos. Así es que en ese proceso inicié mi reflexión pensando desde dónde yo estoy. Estoy escuchando como los discípulos, buscando entender mejor lo que Jesús me quiere decir. O estoy escuchando como los fariseos o como los escribas, tratando de encontrar las fallas, las equivocaciones y los errores. Y cuando pienso todas estas cosas, les confieso que admiro cada vez más a Jesús, porque nos permite, ¿verdad?, en cada lectura, en cada momento, reflexionar sobre lo que Él tiene para nosotros y reflexionar sobre dónde estamos nosotros. Y mirando entonces un poco las expresiones de Jesús, me encontré con que esa referencia al reino de los cielos o al reino de Dios, esas expresiones haciendo referencia a esto, miren, aparecen 50 veces, no una ni dos, 50 veces en los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, ¿verdad? Y en el evangelio de Juan, en lecturas similares, esa expresión del reino de los cielos, el reino de Dios, se transforma en la expresión vida eterna. Así es que miren qué glorioso lo que Dios tiene para nosotros. Tiene apartado para nosotros un espacio en el reino de los cielos. Tiene apartado para nosotros un espacio en el reino de Dios que nos dará vida eterna. Entonces, yendo a las parábolas, me pareció sumamente curioso las diferentes comparaciones. La semilla de mostaza, como una semilla pequeñísima, dice que la semilla más pequeña, ¿verdad?, hace referencia la lectura, que se convierte no solo en un arbusto grande, sino que en un árbol. La levadura, que solo un poco puede hacer crecer una masa. El tesoro escondido que lleva al personaje de la parábola a decidir hacer todo lo posible por adquirir ese terreno para mantener ese tesoro con él. Y la perla de gran precio, la joya fina y hermosa, que también
provoca en el comerciante querer tenerla, poseerla, hacer lo que fuera posible para comprarla. Y estas parábolas concluyen con la parábola de que el reino de los cielos es semejante a una red que es echada al mar y que recoge ahí de todo, pero que después se separan unas cosas de otras. Miren, las dos primeras parábolas, la de la semilla y la de la levadura, hacen referencia a cosas muy pequeñas, quizás demasiado pequeñas. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la experiencia de ver una semilla de mostaza. Hace unos años aquí se repartieron semillas de mostaza y yo todavía conservo las mías. Mire, una semillita así chiquitita, chiquitita, de veras chiquitita. Y ciertamente uno se pregunta, wow, cuán maravilloso es Dios que de una semilla tan pequeña termine brotando un árbol tan grande. Con la levadura, yo no sé si algunos de ustedes han tenido la oportunidad de hacer pan o de hacer algún postre, pero si no, yo sé que con los avances tecnológicos, cualquiera de nosotros puede googlear a alguien haciendo pan. Mire, y cuando usted está preparando la masa para el pan, lo que se echa de levadura, mis queridos hermanos y hermanas, es un chispito. Y usted mezcla ese chispito con mucha harina, regularmente con agua, con aceite, con sal. Y después que usted lo mezcla, puede ser, mire, un bollito así chiquitito. Y entonces lo tapa y le pone a reposar. Y ese bollito que era así, se infla y se pone grande. Interesante. ¿Sabe por qué? Porque ese bollito de pan que la levadura le dio vida y que finalmente, luego de cocinarlo, ese olor, ¿verdad? Incluso nos provoca tener hambre aunque no lo tengamos. Pero la realidad es que de un bollito de pan pequeño se logra mitigar el hambre de cualquier persona. Y entonces, pensando y reflexionando sobre estas primeras dos parábolas que nos hablan de cosas pequeñas, cosas pequeñas que se transforman, que cambian, cosas pequeñas de las cuales encontramos al final cosas grandes. Recordaba un verso muy conocido, yo creo que para la mayoría de los cristianos, que también se encuentra en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 17, el verso 20. ¿Se acuerdan? Aquellos que estaban un poco faltos de fe y Jesús les dice, si tuvieran fe como un grano de mostaza. ¿Se acuerdan? ¿Qué van a decir? A este monte, muévete para allá, y el monte se movería. Mire, y Jesús concluye con algo contundente. Y es que dice que nada nos será imposible. Así es que esa semilla de mostaza, mire, gente, para nosotros tiene un significado especial. Jesús nos dice que no necesitamos tener una gran fe. Basta con que tengamos la fe
como un grano de mostaza. Al reflexionar sobre la levadura, me hacía yo una pregunta. ¿Puedo subestimar las cosas pequeñas y el potencial que las cosas pequeñas pueden tener para hacer cosas grandes? Les tengo que comentar que son variadas las interpretaciones que hay sobre estas dos parábolas. Las interpretaciones de los estudiosos de la palabra hablan de que esto trata sobre asuntos de la vida de la iglesia y el proceso de crecimiento de la vida de la iglesia. La semilla de mostaza pequeña, empezando con Jesús, con su ministerio, con sus palabras, con sus acciones, con su entrega, con su sacrificio. Una semilla pequeña que se disipó y que ha sido la bendición para millones de personas hasta llegar a nosotros, para que asimismo nosotros también podamos seguir haciendo crecer la esperanza y el amor en las personas que nos rodean. Me imaginaba dónde estaba mi levadura. Y de momento me pregunté, ¿será el Espíritu Santo de Dios la levadura de mi vida? Esa levadura que transforma cada cosa que hago. ¿Será el Espíritu Santo de Dios esa levadura que me mueva a crecer? Mire, a crecer en amor, a crecer en justicia, a crecer en misericordia, en comprensión para con los demás. Porque al final del camino nos toca a ustedes y a mí ser instrumentos para Dios. Y en ese ser instrumentos para Dios, reflexionando, me preguntaba si a veces no pensamos que somos muy pequeños para hacer algo por Dios. Miren, yo no me cansaré de repetirles algo que voy a decir ahora. Cuando me toca pararme aquí, créanme, todo mi cuerpo tiembla. Si hace 10 años alguien me hubiese dicho que me iba a tocar exponer la palabra de Dios, yo hubiera dicho, ¿quién yo? No. Mira, déjale eso a mi marido, déjale eso a mi hermano, eso es lo de ellos, pero no es lo mío. A mí que me pongan a trabajar en cualquier otra cosa porque yo no soy suficiente para eso, yo no sé nada de eso, yo no puedo. Y les comparto esto porque si la semilla de mostaza, aún siendo pequeñita, da un gran arbusto que se convierte en un árbol, ¿cuánto más puede Dios hacer contigo y conmigo? Aunque pensemos
que no somos suficientes. Si la levadura apenas, mire, media cucharadita de levadura es suficiente para hacer una hogaza de pan, esponjoso y sabroso, como nos gusta a los boricuas. ¿Cuánto más puede la levadura del Espíritu Santo en nosotros provocar para que nosotros podamos ser testimonio para quienes nos rodean? Ese testimonio que pueda permitir la expansión del reino de los cielos aquí en la tierra, para que otras personas también conozcan a Jesús. El Espíritu Santo de Dios transforma nuestras vidas de manera que podemos vivir conforme a los principios del reino. Esos principios que nos enseñó Jesús: el amor, la gracia, la justicia, la misericordia, la bondad. Me preguntaba ciertamente si de alguna manera, con pequeños gestos y pequeñas acciones, podemos nosotros alcanzar la vida de las personas a nuestro alrededor. Y entonces pensaba en la tercera y la cuarta de las parábolas que incluyen la lectura de hoy: la del tesoro escondido, la de la perla preciosa. Y me di cuenta de que, aunque igual que como les hablaba hace un momento, de que los estudiosos tienen variedad de interpretaciones que tienen estas parábolas, interpretaciones que todas de alguna forma tienen que ver con la vida de la iglesia, pensaba cómo yo he encontrado un gran tesoro, un tesoro que para algunos puede estar escondido, una perla, una joya valiosa que yo no quiero que siga escondida para nadie, que quiero compartirla, que quiero darla a conocer. Mis hermanos y mis hermanas, yo no sé ustedes, pero solo pensar en el sacrificio de Jesús para dar salvación a mi vida es algo que para mí no tiene precio. No hay dinero que pueda pagarlo. Así que no puedo hacer como los personajes de las parábolas y salir corriendo a buscar todo el dinero que yo pueda juntar para comprarlo. Pero hay otras cosas que puedo hacer. Me preguntaba si valoro realmente mi experiencia con Dios cada día. Me preguntaba si yo cuido de mi vida de fe, si alimento mi relación con Dios, si saco tiempo para servir a Dios, no solo viniendo al templo,
no solo haciendo lo que se espera, orando, leyendo la palabra, que son cosas importantísimas, mis amados hermanos y hermanas, sino pensando más allá, buscando más allá. Miren, cuando uno tiene algo valioso, uno tiende a cuidarlo. Yo no sé ustedes, pero usted sabe, voy a poner un ejemplo que quizás muchos de nosotros haya vivido. Si usted compra un carrito nuevo, usted está pendiente de cuidarlo. Mire, a veces uno hasta va a un centro comercial y se estaciona allá lejos donde no haya muchos carros para que nadie con la puerta le dé un golpetazo, ¿verdad? Mire, y yo que tengo 4 muchachas, recuerdo cuando eran pequeñas, cuando los carros eran nuevos, tampoco las dejaba comer en el carro. Usted sabe, porque ya después que el carro era viejito, eso era otra cosa, pero cuando el carro era nuevo, usted sabe, tampoco las dejaba comer en el carro. Porque cuando tenemos algo valioso, lo cuidamos, lo atendemos. Mire, y hay cosas valiosas que no son materiales. Las relaciones con las demás personas, las relaciones en la familia, nuestra vida de comunidad, el trabajo. Y regularmente esas cosas tendemos a cuidarlas, ¿eh? ¿O no es verdad? Mire, y la gente que tiene dinero, que tiene mucho dinero, ¿qué hace? Lo guarda en cajas fuertes, en los bancos y todas esas cosas. ¿Usted sabe? Sin embargo, el reino de los cielos, ese tesoro maravilloso que Dios nos regala, hay que cuidarlo, pero no guardarlo. No guardarlo solamente para nosotros. Tenemos que cuidarlo, pero compartirlo. Jesús espera, Dios espera que nosotros seamos portavoces de su amor y de su bondad. Mire, y hay cosas que tienen valor económico, pero hay cosas que tienen valor sentimental. Hay cosas que tienen incluso valor moral. Y el tesoro que Dios nos ha regalado, ¿qué valor tiene para ti? ¿Te quieres quedar solo con Él? ¿O quieres compartirlo? Finalmente, al dar una mirada a la quinta de las parábolas, la de la red, ¿recuerdan? Entonces llegamos a las preguntas más profundas. La red recoge toda clase de peces. Ahorita el hermano Sammy compartía la clase de escuela bíblica y había en la afirmación de la escuela bíblica que también discutía precisamente estas últimas parábolas, que la predicación recoge a todo el mundo, llega a la gente, pero la gente decide qué hacer con esa palabra que recibe.
porque esta última parábola ciertamente nos hace unos planteamientos escatológicos, nos lleva a preguntarnos sobre el futuro, sobre lo que habrá de pasar. Después que la red recoja todos los peces, se separarán los buenos de los malos. De entre los justos se separarán los malos. Se pasará juicio sobre cada una de nuestras vidas. Y hay algo importante que yo tengo que decirle, amados hermanos. Este mensaje no es para que nos atemoricemos. Este mensaje no es para que nos preocupemos. Este mensaje es para que nos afirmemos, en la fe, para que nos afirmemos en lo que realmente tiene valor en el reino de los cielos. El amor y la gracia de Dios. Esa gracia que nos ha sido regalada, mire, hasta sin merecerla. Que nos afirmemos reconociendo que aun cuando seamos pequeños como el grano de mostaza, tenemos mucho que dar, tanto que se puede convertir en un arbusto. Que hemos encontrado un tesoro preciado porque hemos conocido al Maestro. Nos hemos encontrado con Jesús en el camino y hemos descubierto el amor de Dios, que ha llegado a tanto como a sacrificar la vida de su Hijo Jesucristo para darnos salvación. Pero ese tesoro tan especial no podemos retenerlo solo para nosotros. Nos toca salir y hacer justicia, salir y mostrar el amor de Dios a quienes nos rodean. Mire, y no es necesaria a veces ni una palabra que tenga que ver específicamente con Dios, porque es que pensamos que, mira, es que yo no me atrevo a hablarle de Dios a la gente. A veces un saludo amable, una sonrisa, un abrazo. Mire, y esto es algo que yo he repetido en muchas ocasiones desde este púlpito. A veces los pequeños detalles que nosotros tengamos para con otras personas hacen la diferencia. Nuestras actitudes muestran el amor de Dios. Nuestras palabras muestran el amor de Dios. Si estamos todo el tiempo criticando, quejándonos, yo creo que eso no ayuda mucho. Seamos proactivos, hagamos lo que nos toca: amar, servir, ayudar, consolar. Seamos empáticos con quienes necesitan. Seamos amorosos con aquellos que muchas veces son despreciados por la sociedad. Nos toca valorar cada día ese regalo precioso que Dios nos ha dado. Nos toca vivir una fe que se transforme en servicio y en amor por los demás. Nos toca parecernos a Jesús.
para que cuando llegue el momento de separar a los peces buenos de los otros, estemos apartados para Dios y tengamos en Él la vida eterna. Dios le guarde.